Muy buenas tardes, respetados docentes. Eh, Estamos dando inicio a la sesión número 2 de este taller en construcción de preguntas tipo Saber Pro bajo el modelo basado en evidencias. En la sesión anterior, el día de ayer, vimos lo externo, lo global de una prueba por competencias. Vimos lo importante de un objetivo, de formular un objetivo, de validar la prueba, de pilotearla en lo posible y de tener la posibilidad de esa misma prueba poderla aplicar con diferentes poblaciones en diferentes momentos de tal, o al tiempo también simultáneamente. El objetivo, ¿cuál es? Poder hacer comparaciones. Fundamentalmente una evaluación es una contrastación para valorar, como lo decíamos ayer, para medir o de alguna manera, aunque no es propiamente medir, ¿cierto? Es más bien valorar el mérito de algo. En ese orden, vamos a empezar con la manera en que le damos método a la construcción no solo de la prueba, sino de las preguntas que componen la prueba. Para el día de hoy, teníamos como tarea traer cada uno un postrecito. Les presento el mío, una repollita, profiterol le llaman también. Entonces, pues, la idea es que ustedes hayan podido también traer el postrecito para hacer el ejercicio. Entonces, si no lo trajimos, no hay problema. Lo único es que se van a antojar. ¿Vale? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Por favor, ustedes me dicen cuando ya puedan verla. Ya se puede ver. Muchas gracias. Ok. Entonces, pues, la sesión de hoy versará No, sobre la taxonomía sin yo no taxonomía. puedo ver. ¿No la puede ver, profe? No. Voy a salir nuevamente y voy a compartirla a ver si tal vez podamos por este medio. Listo, mis profes, no sé. A mí ¿Listo? me sale permitir que Zoom haga y administre las llamadas telefónicas. Permitir, no permitir. Eh, no sé, Eso es lo que pronto me sale en la permitir. pantalla. Permitir. Ok. Listo, ¿estamos viendo ya la presentación? Sí, que el Sí, anfitrión o un participante está grabando esta reunión. En efecto, sí, señor, la estamos dando, yo la estoy grabando. Entonces le pueden dar a Ok. aceptar, profes. Sí, ya. Ok. Ok, muy bien. Entendido. Entonces, bueno, mis profes, muchas gracias. Hoy vamos a trabajar sobre la taxonomía, vamos a hablar sobre la taxonomía de Bloom. ¿Por qué es importante la taxonomía de Bloom en la construcción de preguntas tipo Saber Pro? Por una razón muy concreta, y es que la prueba Saber Pro mide competencias, valora competencias, de tal suerte que la evaluación de una competencia no se puede hacer sin una taxonomía del pensamiento o que explique el pensamiento o el desarrollo del pensamiento humano. Existen varias. La taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano, que parte de la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Solo, en fin, hay varias. Vamos a jugar con la taxonomía de Bloom porque esta es la que utiliza la prueba Saber Pro. De hecho, el ICFES la utiliza para todas sus pruebas. Y además porque es la que, para los efectos que queremos, que es construir una prueba o las preguntas para una prueba estandarizada, se ajusta muy bien. ¿De acuerdo? Sin taxonomía de Bloom no puedo valorar competencias. No puedo valorar competencias. Ok. Entonces habíamos quedado en que traíamos ayer un postrecito, ¿cierto? Cualquiera que fuera de ellos. Si no lo trajimos, no hay problema. También podemos hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Primero, van a comerse esto o el postrecito que tengan a mano, disfrútenselo como, yo sé que ya hace ratico pasó el almuerzo, pero rico a estas horas de la tarde. Busquen la receta del postre, búsquenla en internet. ¿Listo? Lean
y analicen muy bien esa receta. ¿Qué tiene que dentro de la redacción de la receta ustedes que pueden observar que permita la consolidación, la consecución de ese postre? Luego, en un documento Word, muy sucintamente, con sus palabras, describa el proceso que requiere la preparación del postre. Si alguno de ustedes sabe preparar el postre, pues con más veras. Primero se hace esto, luego esto. ¿Ok? Una vez tengamos el documento, lo vamos a marcar y con el nombre de cada participante y lo subiremos a la plataforma Moodle, la plataforma institucional, la aula virtual, con el nombre de ustedes y le colocan ahí ejercicio postre o pasos para preparar un postre. ¿Listo? Entonces, tenemos 7 minuticos para eso. No sé si hay alguna duda. Profe, yo traje solamente uvas. No importa. O bueno, también la idea es que veamos un proceso. ¿Listo? Profe, Señor, buenas tardes. Me da gusto saludarlo. Le igualmente. habla Manuel Torregrosa, docente acá de la San Martín, Puerto Colombia. Un gusto. Yo infortunadamente ayer no estuve en la, perdón, en la reunión. Entonces estoy como atrasado en la tarea que usted previamente colocó ayer. No hay problema. Entonces le quiero pedir disculpas porque realmente me programé fue para hoy y ayer no podía por otros compromisos que había adquirido previamente. Pero entonces la idea es que yo, una vez que tenga la receta, por ejemplo, yo puedo escoger el postre Napoleón, Por ¿cierto? ejemplo, sí, señor, claro. Utilizo una cucharada de fécula de maíz, 8 gramos, una taza de leche de 250 centímetros cúbicos, una astilla de canela, 10 galletas, e invito a una sola persona que soy yo. Así es. Ah, ok, eso, muy bien. Yo pensé que iba a repartir. Entonces, profe, el paso a seguir es pasarla a Word. Con sus palabras, traten de determinar lo más importante de esa receta. No es que la copiemos y peguemos, sino que la tengan ahí, cortica, no, eso es un parrafito normalmente, y identifiquen qué es lo más importante para ustedes a la hora del proceso de preparación. ¿Qué palabras claves ustedes identifican ahí? Y mientras tanto se van comiendo el postrito. La profe que trajo las uvas, no hay ningún problema, mejor todavía, más saludable. Para la profe, entonces, pues, como trajo uvas, ¿cuál es el proceso de cultivo o de cosecha de una uva? No tengo ni idea. Supongo que las semillitas se sembrarán, eso sí no sé. Entonces también puede ser, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso para cultivar uvas? Listo, profe. Gracias. Me pierdo. Lo que quiero es que ustedes identifiquen un proceso, en este caso de algo rico, de preparación de algo, y extractemos lo que a juicio de ustedes es lo más importante que permite esa preparación. Mis gaticos ya comieron el arequipe, ojalá no se vayan a enfermar. Menos mal no traía mucho arequipe, pues están felices. ¿Listo? Permiso. Mm, mm. Muy rico. Las repollitas. Aquí nos quedan 5 minutos. Bien, me acaba de confirmar la persona encargada de vicerrectoría académica que el profe Fernando ha sido ya matriculado. ¿De acuerdo? Entonces, mi profe Fernando, si usted gusta, ¿Ok? voy a buscarlo en... Te escucho. Sí, señor, ya está inscrito según la persona de vicerrectoría y ahora quiero corroborarlo
corroborar su inscripción, por lo menos en la plataforma. Entonces, vamos a refrescar en el aula virtual. Y si gusta, porfa, accedan por favor a este vínculo, inténtelo con su nombre, con el correo electrónico y la contraseña que usen o con su documento de identidad. Si no pueden, es porque todavía no han sido cargados, o sea, ya fueron inscritos al curso como tal, pero no han sido inscritos al aula virtual. Ayer algunos profesores me comentaron, entonces por favor, las personas que no puedan, que no tengan acceso aún al aula virtual, es decir, que puedan ingresar y observar el taller, el curso en Moodle, en el aula virtual de Moodle de la institución, por favor, a mi correo electrónico, háganmelo saber. Les comparto la dirección de mi correo electrónico. Ok. @gmail.com. Listo. Entonces, y ahí me escriben su nombre, el correo electrónico, para que yo pueda pues hacer un listado de las personas y enviárselo a Vicerrectoría Académica para que ustedes puedan observar las actividades ya cargadas en aula virtual. Permítame a ver qué más me respondió la chica. Mis profes, ayer pasamos, me está diciendo la persona de vice académica, ayer pasamos el formulario de asistencia y no todos lo diligenciaron. Lo vamos a enviar más tardecito, nuevamente, por a las 4. Y porfa, les recomiendo mucho que se puedan inscribir. ¿Listo? Bien. Perfecto. Profe, disculpe, No se preocupe. buena tarde. ¿Cómo me le va? Muy bien, le habla José Camargo. Un gusto. Profe, ¿será que no sería bueno que de pronto lo pasaran enseguida para uno de una vez hacer el tema de colocarse en la hoja de asistencia de una vez? Sí, si quieren les puedo compartir ya si no, pues les doy más tiempo por si llegan más profes. Pero sí, podemos compartirlo ahora mismo y más tarde lo volvemos a compartir. ¿Vale? Excelente, muchas gracias, doctor. No, a ustedes. Mi profe Liliana, no te preocupes, no hay problema. El punto es que lo podamos hacer. ¿Listo? ¿Cómo Una van? pregunta, profesor Sí, Leonardo. señor, claro que sí. ¿Por qué vía van a enviar el formulario? Porque ayer yo no me di cuenta cuando lo enviaron. Yo lo Por envié, el chat. sí, por el chat de El Zoom. chat aquí del Zoom. Sí, señor. No, me perdí. Entonces me levanté en ese momento para ir al baño. Vale, listo. Entonces, lo voy a ir recordando, ¿vale? Para que no se nos pase. Y nuevamente lo voy a compartir acá. Link de asistencia. La sesión 2. Ok. Listo, profes. Un minutico y empezamos. Quiero ver quién ha cargado. Entonces, para cargarlo, se van a remitir mis profes en la plataforma, en el aula virtual, en la sesión 2. El primero dice ejercicio práctico 1. ¿Cómo se prepara un postre? Entonces, ahí ustedes lo pueden arrastrar en formato Word.
Y el que quiera, pues también lo podemos exponer acá. No sé quién se anime, que lo podamos analizar y Si quieres, yo conocemos. puedo, ya lo terminé. Ok, mi profe, no sé. Arnaldo San Martín. Listo, mi profe, no sé si me lo pueda. ¿Cómo lo tienen? ¿Word? En Word. ¿Y cómo hace uno, profesor, y cómo hace uno para subirlo aquí en la plataforma? Aquí, por ejemplo, la que estamos viendo ahora. Ok, ¿ustedes están viendo la plataforma? ¿Sí? Sí, Acá, sí se ve la plataforma Moodle, ¿sí? Ajá. En Moodle. Ayer publicaron el link para acceder a la plataforma de Moodle. ¿Podrían publicar hoy? Claro que sí, con mucho gusto. Este es el link de acceso. Nuevamente lo voy a compartir acá. Este es el link de acceso del aula virtual donde está el curso, ¿vale? Ahí ustedes se loguean y ya están. Van a encontrar el curso que se llama formulación, o sea, solo así, formulación de preguntas bajo la metodología de la Saber Pro. Y les voy a mostrar dónde lo pueden, o dónde pueden alojar. Profe, es que usted quita el link de manera inmediata. ¿Por qué no lo deja ahí siquiera 15, 20 segundos si es tan amable? ¿En dónde, mi profe? ¿En el El que chat? usted dice que... No, ahí. No, si está publicado en el chat. Está publicado en el chat. Ah, perdón, bueno, gracias. Sí, ahí lo pueden observar. Entran con la cédula. La casa. Y salieron a dar vuelta. Ahí ya están viendo el aula virtual, ¿cierto, profes? De un curso de la universidad. Fue enredado, no sé cómo meter. Ahí ya pueden ver el aula virtual, profes. ¿Me ha ido? Sí, sí, ¿verdad? Sí, está. Sí, sí, te he conectado. Buenas, ¿con qué usuario y contraseña se ingresa al aula virtual? Intenten con La su cédula. correo eso, La con cédula. su cédula, tanto en usuario como en contraseña, profes. Bueno. Ajá. Listo. Profes, disculpen, ¿hay alguno de ustedes tiene el micro abierto? Entonces, Yo. ok, listo. Entonces, para que estemos pendientes, mis profes. Bueno, están viendo ya el aula virtual, ¿cierto? No. Sí, señor, yo lo estoy viendo. En mi pantalla. Sí, sí se está viendo. Ok, ustedes van a ver, quienes ya tengan acceso, dice sesión 2, taxonomía de Bloom, base de la construcción de ítems por competencias, van a encontrar un espacio que dice ejercicio práctico 1, cómo se prepara un postre. Hasta el momento ninguno lo ha cargado, entonces porfa lo van cargando ahí, ¿listo? Como en el caso de la profe Liliana que me dice que en este momento no lo puede hacer, ¿cierto? Tiene dificultades técnicas, lo está haciendo o está trabajando del celular, no es tan fácil. Entonces, está abierto hasta el 30 de mayo, ¿vale? Porfa. Profe, igual estoy yo también desde el celular, Juan Carlos Chacón. Listo, lo mismo, pero los profes que no tengan esta posibilidad, por Igual, favor, Manuel lo van Torregrosa. cargando. Sí, señor, Manuel Torregrosa, también complejo acá, doctor, pero de todas maneras, la información, como tenemos plazo hasta el 30, le agradecería que tuviese también la consideración para con nosotros. Listo, doctor, gracias de todas maneras. Ok, listo, entonces. Listo, ya cargué. Ok, ya un profe cargó, ok. Vamos a ver. Acá, chan. Enviado. Postre de limón. Listo. Profes, cuando carguen el documento, póngale también el nombre, ¿vale? Para que sea más fácil de reconocer. Listo, vamos a ver el postre de limón. Ya lo vuelvo a cargar. No te preocupes. No, en este caso es para la próxima, ¿vale, profe Arnaldo? No hay problema. Listo, vamos a ver el postre de limón del profe Arnaldo. ¿Si se lo comió, profe?
Aquí lo estoy disfrutando. Cuando quiera le Ok. mando un poquito. Hágale, pero para todos, profe. Listo, muy bien. Postre de limón. Entonces les voy a compartir la pantalla del ejercicio realizado por el profe Arnaldo. ¿Ya la están viendo? ¿El Word? Sí, señor. Porque creo que se salió. Nuevamente lo voy a compartir. Ok, listo, ya. Ok. Entonces nos dice postre de limón. Ingredientes: 10 galletas saltinas, perdón, media taza de leche condensada, una taza de crema de leche, eso está muy rico, ralladura de zumo y 3 limones. Preparación: entonces batir la leche condensada, la crema de leche, el zumo de limón hasta homogenizar. Cubra el fondo del molde con galletas, luego vierta una capa de la mezcla, luego vuelva a colocar otra capa de galletas y otra capa de mezcla y así repetir varias veces, ¿no? Páselo a la nevera por 30 minutos y después a disfrutar. Ok, listo, mis profes. Aquí está la receta completica. ¿Qué palabras claves ustedes podrían extractar acá? Que digan, miren, esas son las palabras que a uno le ayudan bastante para llegar a realizar el ejercicio. A hacer un, Homogenizar me parece una palabra clave. Entonces, yo lo voy señalando acá con colorcitos, ¿vale? Voy a poner acá un azulito bonito. ¿Qué otra palabra clave ven ustedes? Capas. Señor. Capas. Capas. Hay varias palabras. Entonces, capa. Componentes. Disfrutarlo. Eso es lo más importante, sí, señor. Listo. 30 minutos en nevera. 30 minutos. Por acá alguien dijo componentes. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué otras palabras claves creen ustedes que son importantes para llegar a realizar, a hacer una receta? Como en este caso el postre de limón. Profe, batir, porque es importante ahí. Batir, ¿sí o no? Claro que sí. Voy a poner con otro color. Zumo de limón. No, pues que sin eso no sabemos qué es, ¿cierto? Muy bien, zumo de limón. Aquí el zumo de limón. Pongámosle otra vez con azulito. Por aquí. Ingredientes. Mezclar, Claro, mezclar. Mezclar, donde es la mezcla. Luego voy a colocar. Capa de Yo diría también porque no pasarlo a la nevera. Dime. Pasarlo a la nevera, porque si no se pasa a la nevera no cuaja. Entonces pasarlo a la nevera, sí, porque es que es necesario, ¿cierto? Amarillito. Mezclar, ¿no? Pero no veo como tal mezclar. Batir, crema de leche. No veo el verbo mezclar. Vuelvo a colocar la otra capa de galleta. Molde con galleta. Molde con galleta. ¿Dónde está el de molde con galleta? Colocar otra capa de galleta. Colocar otra capa, ¿cierto? Lo voy a colocar acá en colocar. Repetir cantidades, ¿cierto, profe? Si no nos queda mal. Repetir. Probarlo. Para saber, ¿cierto? ¿Cómo va el ejercicio? Profes, si nos dimos cuenta, yo en algunas saqué con color azul y en otros con color amarillo. ¿Qué características tienen las palabras, sobre todo que están en amarillo, mis profes? Pero ahí no cae Falta la gelatina sin sabor para generar la consistencia, así de pronto nos queda... Verbo, nos dice la profe Luis, ¿cierto? Que tienen que son actividades. Tiene que salir casi 4 horas antes. Hay un micrófono. Son actividades, acciones, muy bien. Acciones. Sí. Verbos. Exactamente, verbos. Y los verbos siempre llevarán a las acciones, ¿vale? En ese orden, profes, en ese orden, sin esas palabras, yo solo tengo ingredientes. Leche condensada, por ejemplo, si yo no digo batir la leche condensada, sino solo digo leche condensada, crema de leche y zumo de limón. Por ejemplo, cubra, otro verbo. El fondo del molde con galletas, luego vierta, ¿cierto?
luego vuelva a colocar otra capa de galletas y otra capa y así repetir. Páselo a la nevera por 30 minutos y después servir. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, las palabras que están en amarillo permiten que exista dinamicidad, que exista dinámica en el ejercicio. Sin los verbos es imposible explicar el cómo. Sin los verbos me quedo en el qué. ¿Qué necesito? Para un qué. Para un pie de limón, una torta de limón, un postre de limón. O sea, ¿qué necesito? La leche condensada, las galletas, la crema de leche, la ralladura de 3 limones y el zumo de 3 limones, ¿cierto? Pero, ¿cómo tomo eso para dinamizarlo? Necesito los verbos. Mis profes, resultados de aprendizaje. ¿Cómo se redacta un resultado de aprendizaje? ¿Cómo se redacta una competencia mejor? ¿Qué se necesita para que una competencia sea competencia, por lo menos en la teoría? Un verbo. Necesita primero un verbo. El verbo, ¿cierto? Porque el verbo es el que me dice qué tengo que hacer. Y después del verbo, ¿qué va? Primero un verbo La- en infinitivo. Sí, un verbo. Y después del verbo, ¿qué palabra qué lo puede acompañar? En la construcción, en la redacción de esa competencia, de ese resultado de aprendizaje. Bueno, se mete una actividad. acción, luego un adjetivo calificativo. Entonces yo digo, pero no, porque si yo digo, por ejemplo, voy a inventar una competencia, es capaz de, 2 puntos. Voy a inventar algo acá. Recetar, ¿cierto? Medicinas, pensando en un médico, recetar medicinas para el dolor de cabeza. Me estoy inventando algo terrible, ¿cierto? No es mi competencia, no es mi área de conocimiento, pero miren ustedes cómo lo redacté. Recetar medicación para el dolor de cabeza. ¿Qué palabra sucede ahí? Recetar el verbo. Listo. ¿Qué más? Verbo, acción. Bueno, el verbo No, me lleva a la acción. Verbo, adjetivo y sustantivo. Adjetivo, verbo, El adjetivo. sustantivo, si lo queremos acá, ¿de qué estamos hablando? De las medicinas, ¿cierto? De unas medicinas. Entonces, ese sustantivo lo vamos a llamar el contenido temático. Es decir, el médico debe saber no solo, pues, las medicinas que sirven para, qué sé yo, para bajar el dolor de cabeza, ¿cierto? No solo debe saber cuáles sí, cuáles no. Exactamente, muy bien, profe Johanna. Verbo, contenido, sustantivo. Vamos a ver. Entonces, viene verbo, un contenido temático y un contexto. O sea, recetar medicación para dolor de cabeza. No es lo mismo la medicación para un dolor de cabeza que para un dolor de estómago, supongo. ¿Cierto? Entonces, el contexto es el que me va a decir, entonces, ¿para qué lo va a medicar? Profes, aquí estamos jugando con 2 escenarios, con 2 elementos. 1, el verbo de acción. 2, el contenido temático. El uno sin el otro no funcionan para realizar o solucionar un problema, para realizar una acción. No funcionan. Tienen que trabajar en conjunto, ¿cierto? Él debe recetar, pero otra me dice, venga, no solo debe recetar, él debe evaluar, ¿cierto? La medicina. Si yo les digo a ustedes, el estudio, o el médico de la Fundación Universitaria de San Martín es capaz de, 1, evaluar la medicación para evaluar la medicación para dolores de cabeza. En teoría, ¿qué tendría que hacer el médico sanmartiniano en ese caso? Si él está evaluando las medicinas, ¿qué tendría que hacer con ellas? Conocer los medicamentos. 1, conocerlos. ¿Qué más? Saber su acción. ¿Para qué sirven? ¿Cierto? Su acción. ¿Qué más?
La dosis, ¿cierto? ¿Qué Efectos más? colaterales. Efectos colaterales, ¿cierto? Le deja doler la cabeza, pero le duele la otra parte. Perfecto. O le genera un daño. Mecanismo de acción. Mecanismo de acción, muy bien. ¿Cierto? Todo lo que ustedes me están... Contraindicaciones. Contraindicaciones. Todo lo que ustedes... Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. Concentraciones. Disponibilidad del medicamento. Disponibilidad. Oiga, sí. Miren todo lo que... Cuando el chico, si el chico realmente evalúa, ¿cierto? La medicación, tiene que hacer todo eso. No es tan sencillo como uno lo ve. Y si ustedes lo notan, todo lo que ustedes me dijeron no son verbos, son contenidos temáticos. ¿Cierto? Son contenidos temáticos. Entonces, contraindicaciones también. Por ejemplo, las contraindicaciones. Todo lo que ustedes me están diciendo son contenidos temáticos y eso es lo que yo quería escuchar. No tengo la clave para ingresar al aula virtual. ¿Cómo la consigo? Profe, escúcheme, ¿ya intentó con su documento de identidad? Evalúa la identificación de los movimientos en pacientes con cefaleas, por ejemplo. Exactamente. Eso es una, digamos que puede ser también un resultado de aprendizaje, depende cómo uno lo dimensione dentro del programa académico. Pero a la final es lo mismo. Competencia y resultado de aprendizaje se redacta así. El verbo de acción, el qué, o sea, el contenido temático, y una situación. O sea, ¿cuál situación? Pacientes con cefaleas. ¿Vale? En ese orden, mis profes, en ese orden, entra a jugar la taxonomía de Bloom. ¿Listo? Entonces, ¿la han escuchado, profes? Sí, la hemos escuchado. Ok. ¿Qué es la taxonomía de Bloom, mis profes? ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, lo podríamos decir que es un aprendizaje basado en problemas o en tareas. Ok. ¿Qué más era la taxonomía de Bloom? Por ahí la palabra aprendizaje me gustó mucho. ¿Qué más? Tiene escalas. Tiene escalas. Listado. Sí, un listado, sí. Sí, un listado. ¿De qué, mi profe? Usa la lógica. De verbos. Un listado de verbos. Entonces, ¿de qué estamos hablando de verbos? Es un listado de objetivos. De Es una lista de objetivos en los Vale. cuales se diseñan de manera lógica actividades para conseguir un aprendizaje significativo. Ok, la idea es buscar un aprendizaje significativo. Muy bien, por acá el profe Luis también se acerca bastante. Dice que la taxonomía de Bloom clasifica los objetivos de aprendizaje. La palabra clasifica es fundamental en niveles jerárquicos, desde el aprendizaje más básico hasta el más complejo y crítico. ¿De acuerdo? En efecto, ya todos estamos construyendo la definición. Sí, yo la estaba buscando y no me... ¿Listo? Bien. En ese orden, mis profes, ya no sé, ya lo respondimos. ¿Cuáles atributos se tuvo en cuenta para describir la preparación del postre? Pues nos dimos cuenta que lo fundamental son los verbos, ¿cierto? Y metodológicamente hablando, ¿qué es lo más importante para el postre elegido? Para que yo pueda llevar un paso al otro, entonces primero haga esto, ¿cierto? O sea, un verbo, primero batir, segundo cubrir, tercero crear capas, cuarto llevar a la nevera, quinto servir, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante que nos presentó acá el ejercicio? El verbo. Sin el verbo de acción es imposible sugerirle al estudiante un aprendizaje. ¿Vale? A lo mucho le puedo exigir algo, que se aprenda algo de memoria, no más. Pero que desarrolle otras habilidades. Recuerda que el verbo es acción. Ok. Exactamente. Y moviliza, genera claro. la acción, ¿cierto? Debe llevar a la acción. Y eso es lo que hace la taxonomía de Bloom. Ahora bien, esa taxonomía de Bloom fue propuesta por el profe Benjamin Bloom, por allá en los años 50, en el año 56, porque se necesitaba saber cómo se puede clasificar el pensamiento, el desarrollo cognitivo humano. Entonces, ¿qué hace la taxonomía de Bloom? Como lo decía uno de los profes, clasifica
unos desempeños cognitivos, en este caso 6 niveles consecutivos, que uno es prerequisito del otro y que conforme voy avanzando en ellos, aumento el nivel de complejidad, ¿cierto? Y paso de lo muy concreto a lo cada vez más abstracto, lo más, si pues lo llamo así, lo más difícil, ¿cierto? La abstracción es lo más complejo en el proceso de pensamiento, ¿de acuerdo? En ese orden, el A profe... la raíz, llegaría a la raíz del problema. Sí, la idea es esa, explicar cómo se desarrolla el proceso cognitivo humano. Claro. En ese orden, en el año 56, el profe Benjamin Bloom, pues él catalogó estos 6 niveles desde el conocimiento, luego comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. En el año 2001, medio siglo después, Anderson Krathwohl toma la taxonomía de Bloom y le hace unas pequeñas modificaciones que considero yo son muy importantes, es decir, conserva la esencia, pero le hace unas modificaciones muy valiosas que consisten ¿en qué consisten las modificaciones según la imagen? Del 56 al 2001, ¿en qué cambió la cosa? Aumenta el nivel de síntesis y el de evaluación lo pone más abajo. Ok, pero él lo sigue Utiliza llamando... la creatividad. Listo, el profe Benjamin de pronto no la tuvo muy en cuenta, o él pensaba, cuando ya uno lo lee más a profundidad, él decía que en el momento en que yo hago procesos de síntesis, casi que por defecto estoy en la capacidad de crear, pero es importante separarlos. Una cosa es sintetizar y otra cosa es crear. Por supuesto, sin la síntesis no hay creación, pero no necesariamente sintetizar es crear. Favorecer la capacidad de creación por parte del estudiante. Exactamente, mi profe Luis. Entonces, en ese orden, si ustedes se dan cuenta, en el año 56, el profe Benjamin... Disculpe, señor. En el 56, dice evaluación aparece de primero. Y en el 2001 aparece síntesis, como lo dijo Gaby, de primero y evaluar de segundo. Podríamos acá decir que para esta época es más relevante la síntesis en el estudiante por parte de los docentes que la evaluación. Sí. Ese es lo que quiero. Exactamente, del 2001 para acá. Curiosamente, del 2001 para acá estamos hablando de competencias. Es decir, cuando el profe Bloom lanzó su taxonomía, en esa época la educación no se fundamentaba en competencias. A lo mucho que se pensaba en competencias eran las competencias laborales, pero pues no se veía qué conexión podrían tener con las competencias educativas. Entonces, pues no existían como tal competencias en la educación. Para el 2001 ya hablábamos de una edad de las competencias educativas en educación. Este cuento ya viene de los 80 para acá, pero se hace muy fuerte a finales de los 90, finales del siglo XX, inicios del XXI. Por esto sale este señor y la renueva. Y como ustedes mencionan, si ven ahí el cruce, ¿no? Entonces, para el profe Benjamin Bloom, lo más importante era la evaluación. Para el profe Anderson Krathwohl, él dice, es importante, pero no lo más importante. Lo más importante es la creación. Y si se dan cuenta, ya no le decimos síntesis, ahora le decimos creación. ¿Por qué razón? Porque la síntesis no es sinónimo de crear, pero me permite crear. Sin embargo, para crear necesariamente debo hacer procesos de síntesis. ¿De acuerdo, mis profes? ¿Qué otra diferencia podemos ver ahí? Miren ustedes cómo se redactan los... En el 2001 hay un sujeto que realiza la acción. Muy bien. En el 56 se habla de sustantivos. Del sustantivo al verbo. Excelente, mi profe Luis. Pasamos de la formulación de unos niveles en sustantivos para hablarlos en verbos. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer ese cambio? Uno diría, pues qué boda, ¿no? No es algo brillante. Pero
personalmente considero que es algo fundamental. ¿Por qué creen ustedes que es importante haber pasado del sustantivo al verbo? Profe, Porque requiere una acción. Porque requiere una acción. Señor, cuénteme, el otro profe que iba a hablar. yo pienso que por la persona, pone a la persona en primer plano. Exactamente. Y porque la moviliza a la acción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, recuerdan que hablábamos ahorita de cómo se redacta una competencia y uno de los profesores muy claramente lo dijo primero, el verbo en infinitivo. Miren acá, conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. ¿Vale? Entonces, ese es el cambio, pero en esencia se mantiene. Pero pues, ¿cómo se lee? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Qué creen ustedes? La taxonomía. De abajo hacia arriba. Abajo hacia arriba. ¿Cierto? Desde la base hasta la cima. Entonces, Sí, como usted dijo, de lo más fácil a lo más difícil. Exactamente. Entonces vamos desde el conocer o reconocer o recordar, digamos que podemos ponerle esos sinónimos, hasta el crear. Y vamos a mirar rápidamente y de forma muy concreta qué me significa cada nivel. Entonces el primero implica conocer, recordar conceptos específicos. Cuando en los años 2000 se da el boom de la educación por competencias, se desestimó el recordar. ¿Por qué razón? Porque la competencia, la primera gran definición de competencia en educación fue saber hacer, ¿cierto? Entonces, el recordar ya no se hizo importante, únicamente el aplicar. Entonces, casi que se satanizó el que una persona tuviese conocimientos enciclopédicos, ¿cierto? Sin embargo, sin el primer nivel de Bloom se nos cae la casa. Sin el primer nivel de Bloom no hay bases. Es decir, 20 años después, 2 décadas después, ya nos dimos cuenta, no, espérese. Es fundamental que un estudiante conozca, recuerde, identifique, determine, ¿cierto? Que no es lo único importante, pero sin ese nivel, él no puede pasar a los siguientes. Entonces, ¿qué se le solicita acá al estudiante? Que él reconozca, recuerde métodos, procedimientos, teorías, patrones, o sea, él se tiene que aprender algo de memoria. Y esto sí es casi que innegociable. Es o es. Este tipo de nivel implica evaluaciones muy cognitivas. Pensemos en el proceso formativo de un estudiante de ciencias de la salud, 10, 11, 12 semestres. ¿En qué semestres ustedes creen que es más importante una evaluación desde el nivel 1 de Bloom, desde recordar? En los semestres de básica. Los básicos, ¿cierto? Porque en las básicas, sí señor, en los primeros semestres. Exacto, por ahí de 1 a 4, dice acá el profe Luis, en efecto, los primeros niveles, porque yo necesito que él tenga una base conceptual. Una base conceptual. Entonces es cuando nuevamente los currículos miraron atrás y dijeron, oiga, es importante que el estudiante tenga una capacidad de recordación, que se aprenda algo de memoria, es necesario. Sin embargo, no es lo único. No es lo único, ya la vamos a seguir viendo. ¿Qué conceptos claves o qué palabras claves podemos utilizar para no solo proponer actividades que motiven el recuerdo, el conocimiento de los estudiantes, sino valorar ese mismo atributo? Por ejemplo, defina qué es. Lo que veíamos ayer. Para usted, ¿qué es valorar? Y cada uno dio una definición, por supuesto, desde su percepción, pero es netamente un qué. Describir, enuméreme, enuncie, en un mapa localice a, o dentro del cuerpo humano localice, qué sé yo, el páncreas, ¿cierto? Cuénteme, nombre esta parte del cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Vale? Por supuesto, uno esperaría que es algo
básico que un médico ya a puertas de graduarse o ya egresado, ¿cierto? Deba saber esto. Y uno lo da como tan por sentado que uno cree que no es importante hacer énfasis en ello en los primeros niveles de formación, pero sí hay que hacer mucho énfasis. Entonces, en ese orden, cuando hablamos de la prueba Saber Pro, la prueba Saber Pro también evalúa preguntas del nivel reconocer, del nivel recordar. Aunque no son muchas, lo hace. Él quiere verificar también si el estudiante conoce. No es que le pregunte, dígame dónde queda la hipófisis. No, pero le sugiere a él que, no sé, la hipófisis está generando tal cosa. Por su ubicación, podríamos decir que está afectando qué órganos. Si yo no sé dónde, o sea, no tengo ni idea qué es la hipófisis, me estoy inventando algo. Y no sé si eso puede afectar a otros órganos si no está funcionando bien. Sí, Ahora, profesor, el quiasma óptico puede afectar la hipófisis cuando por se crece. ejemplo, y si el chico no tiene ni idea dónde queda la hipófisis, menos va a saber dónde queda ¿cómo se llama el otro órgano, profe? El quiasma óptico. El quiasma óptico. Listo, bien, perfecto. Si el chico no sabe, miren ustedes que no le preguntaron directamente sobre la hipófisis. La silla turca. Ah, la famosa silla turca. Sí. El estudiante no sabe qué es la hipófisis, menos va a reconocer los órganos alrededor de. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces es fundamental. Ok, pasemos al siguiente nivel. Entonces el siguiente nivel es el de comprender. Una vez el estudiante ya sabe memorísticamente algo, yo le digo al chico, ahora explíquemelo. ¿Cierto? Entonces, se refiere a un tipo de entendimiento más avanzado que el anterior y aquí buscamos es la interpretación de él, más allá de la memorización. Anteriormente ya él tenía que memorizar. Perfecto. Ahora yo le digo, explíquemelo. Entonces, este mismo nivel se puede trabajar alterno en los mismos niveles que en los niveles de formativos del estudiante. Por ejemplo, ustedes decían del primer al cuarto semestre, se puede trabajar alterno con el anterior, claro que sí, pero primero el 1 y el 2, y luego el 2, ¿vale? Si yo no memorizo, si no retengo, no puedo expresarlo con mis palabras, porque el chico se puede aprender de memoria lo que dice el libro, ¿cierto? Pero cuando se le olvide ya no, es lo que yo quiero es que él lo diga con sus palabras. Eso es lo que se busca. Entonces supone procesos comprendidos y aquí es donde él tiene que resumir, explicar, entender, por ejemplo, lo de la hipófisis al lado de la silla turca, o al lado del, van los conceptos porque son muy nuevos para mí. ¿Qué implicaciones tienen, por ejemplo, ese órgano en otros alrededor? Él tiene que entender eso. Disculpa. ¿Vale? Señor. Disculpa. O sea, es fundamental que el estudiante se le enseñe. O sea, hay algo que se llama la didáctica. La didáctica es hacer lo difícil fácil. Entonces, no, bueno, obviamente no estoy diciendo que los volvamos flojos, ¿no? Sino que simplemente ellos comiencen a hacer un análisis y lo fundamental, como yo les digo, es que correlacionen, o sea, hacer las correlaciones. Si no hay esto, pues pasa lo que está pasando cuando muchos estudiantes llegan a cierto nivel y pues no tienen la capacidad cuando vamos a hacerle la evaluación de esas capacidades que entendemos pues adquirió después de haber pasado en semestres anteriores. Entonces es algo que, porque hablamos de la pedagogía, hablamos de la didáctica y creo que cuando estamos al frente de una patología, lo primero que hay que decir, bueno, esta patología es de qué origen, es digestiva, es neurológica, o sea, tener esa capacidad. Desde ahí, pues, es una cuestión que para ellos va a ser bastante productiva porque ya saben para dónde pueden correlacionar. Y de hecho, pues, tenemos un sistema que él funciona de manera normal, cuando estamos hablando obviamente de que no hay patología. Entonces vean qué fácil que
podamos describir las patologías simplemente cuando hacemos preguntas y encontramos, encontramos la esencia de por qué el problema. Y hacia allá vamos, el por qué, ¿cierto? Claro. Pero si yo, es decir, una cosa es que yo entienda el qué, yo ahora sí voy para el por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Exactamente. Sí. ¿Qué es? Me tengo que ir al nivel 1. El que siempre les he dicho, desde hace unos 20 años para acá, ha sido muy mal visto, satanizado. Es que usted no tiene que aprender de memoria. Sí tiene que aprender de memoria cosas. Que no se puede quedar en ese nivel, es otra cosa, pero sí tiene que aprender a aprender conceptos. Cuénteme, mi profe, procesos. Bueno, estamos hablando de funciones superiores. Usted que le gusta mencionar anatomía, estamos hablando de funciones de la corteza cerebral. Y sí, una de las funciones cuando uno toca este tema, la primera que tiene básica es la de almacenar datos. Eso se refiere a la memoria, pero después viene el relacionamiento de estos datos con otros anteriores y otros que vienen posteriores, y que le permite esto, comprender. Y para luego sigamos para seguir el siguiente paso que viene, que me imagino que va a tocar usted ahora. Exactamente. Entonces, los verbos que se asocian en comprender, que son más, pero traje a que lo hacían los más citados: comparar, descubrir, discutir, explicar, identificar, interpretar, resumir. Es cuando yo le digo al chico, listo, el ejercicio, ¿cuál es? Usted tiene que interpretar, tiene que resumir tal cosa, tiene que comparar esto, ¿vale? Esto nos lleva entonces al tercer nivel. Y ese se parece bastante al de la receta que acabamos de ver. En la receta que hicimos, aplicar, ¿cierto? Usar ideas, teorías, principios para resolver un problema. Yo necesito hacer un postre, pero no tengo ni idea. Me voy a la receta. Entonces me dice, compre tal cosa. Ah, listo, adquiero tal cosa. Pero si yo no tengo ni idea, ¿cierto? ¿Qué es? Voy a inventar a un, por ejemplo, mi esposa. Es que mi esposa es la que hace los postres. Y yo medio le chismoseo. Oye, ella habla de unos conceptos que yo, ¿cierto? Entonces, crema inglesa. Y yo, ¿cuál es la crema inglesa? Yo pensaba que la crema inglesa era la misma salsa inglesa de las carnes. Y ella me dijo, no, 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 no. Entonces, miren acá. ¿Yo qué hago en la receta? Aplicar. Pero para aplicar debo conocer, o sea, me tengo que ir al primer nivel, ¿cierto? Ah, conocer. Ah, ya la conocí. Y comprendo por qué razón o cómo funciona en la receta esa crema inglesa, ¿cierto? En ese orden, yo tomo ya postulados, teorías, ideas, una receta, ¿cierto? Una receta, en este caso, una regla que me diga cómo lo debo hacer, un patrón que me diga cómo lo debo hacer para dar solución a un problema, para dar cuenta de una situación, ¿de acuerdo? Entonces, en el aplicar es donde se resumía casi que todo el trabajo por competencias. Yo les dije a ustedes que se utilizaba el concepto saber hacer, y el saber hacer decían, ah, no, pues usted solo tiene que aplicar, aplicar. Y hasta ahí llegaba. Lo que pasa es que no se nos olvidaba que existen más niveles superiores de Bloom. Pero entonces, un buen médico es el que aplica lo que... No. Un buen médico es el que, lo vamos a ver, analiza, evalúa y crea. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, el concepto de aplicar nos permite llevar a la práctica un conocimiento retenido y un conocimiento comprendido. Ahora sí lo puedo traer a la práctica, ¿de acuerdo? Dentro de los procesos de formación, podemos situar al aplicar, obviamente, teniendo en cuenta el conocer y el comprender, el aplicar lo podemos ubicar en una técnica, en una tecnología. Por lo general, los perfiles de egreso de las técnicas y tecnologías llegan hasta aplicar por lo general, ¿cierto? Ahí es donde tienen la gran diferencia con
los procesos profesionales y después posgraduales. Profe, bueno, tengo ahí un profe con la mano alzada, no sé si nos quiere comentar algo. Cuénteme, mi profe. Profe, me cae una idea, una inquietud, perdón. Para yo aplicar, primero debo analizar, porque el analizar implica ese pensamiento, ese raciocinio, implica un raciocinio, implica coger todos esos datos que yo tengo almacenados mío, en mi memoria, compararlos con el problema que tengo, tomar opciones y analizar, precisamente para poder tomar la decisión, analizar cuáles opciones tengo, cuáles son las opciones de solución, y entonces finalmente sí defino aplicar. Entonces me parece que ahí ahora hay diferentes momentos de ese analizar, porque después que yo aplico una solución, debo seguir analizando a ver si esa solución fue la correcta. Sobre todo acá nosotros en medicina nos pasa mucho. Entonces, no sé, me parece que ese analizar también hay que pensar que está implícito antes de aplicar. Sí, no. Cuando hablamos de aplicar es decir, aplicar con la mayúscula, ¿vale? Como proceso grande de pensamiento, se agota únicamente en tomar unos postulados y llevarlos a la realidad. Una receta, ¿cierto? Yo no necesito ser un gran chef para tomar la receta del profe, se me da el nombre en ese momento, que nos compartió el postre de limón. Yo, Arnaldo. El profe Arnaldo, muchas gracias. No necesito ser un gran chef para ello, ¿cierto? Yo, no, mire, necesito conseguirme esto, pin, 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 yo sé cuáles son, ya los he comido, ya los comprendo, cómo funciona, luego, listo, hágale esto, hágale otro. Eso es aplicar, no más. Por supuesto, cuando ustedes piensan ya en, qué sé yo, en una receta, es decir, ustedes o van a una cirugía, ¿cierto? Obviamente, el estudiante o la persona o el médico tiene que aplicar esos conocimientos, pero para ello, tuvo que haber pasado por los niveles analizar y evaluar. Es decir, el proceso de pensamiento humano lleva ese nivel, ese proceso. Primero yo recuerdo, luego comprendo, luego lo puedo aplicar, luego analizo lo que apliqué, luego evalúo lo que apliqué y luego voy a crear algo diferente. ¿Listo? Ese orden no significa que yo no me pueda en una misma tarea devolver en los escalones. Es decir, yo ya soy un médico titulado. En teoría y según Bloom, yo ya puedo analizar. O sea, un nivel por encima de aplicar, lo cual no quiere decir que no pueda aplicar. Es decir, yo estando ya en un nivel que me permite analizar, evaluar o incluso crear, no me exime, no me impide que yo pueda, pues, aplicar algo. Es cuando yo voy a realizar la operación, la cirugía, la estoy aplicando. Por supuesto, a medida en que yo haya avanzado más estadios, pues me va a dar más herramientas para a la hora de aplicar ser mucho más asertivo. Pero, para aplicar solo se necesita conocer algo, comprenderlo y llevarlo a una práctica. Para ese sencillo hecho. ¿De acuerdo? Por eso les decía que las técnicas se agotan ahí, las tecnologías se agotan ahí nomás. Y es la gran diferencia que se tienen, por ejemplo, con las profesionales, aunque lleven la misma línea de formación. ¿Vale? Por supuesto, el médico... Profe, entonces, perdónenle, pero entonces ahí sí el aplicar tendríamos que diferenciarlo a qué nivel lo estaba aplicando, porque para mí ninguna de mis funciones aplicar implicaría la receta, así como usted dice, como un caballo cochero, sobre todo porque acá en medicina es muy difícil aplicar así, a pesar de que hay mucho conocimiento y tengo que tener mucho conocimiento previo. Obviamente. Y el que yo comparo y llego a una conclusión, pero antes de llegar a esa conclusión para aplicar, tengo que analizar para poder realmente llegar o sea,
En todo este proceso yo tengo que hacer un diagnóstico de enfermedad, en el cual tengo que recordar para comparar con lo que encontré y llegar a una conclusión. Esa conclusión es basada en el análisis. Y para después poder aplicar, ¿qué? Aplicar un tratamiento. Entonces, para yo aplicar un tratamiento, tengo antes que haber analizado. No puedo aplicar sin analizar. Exactamente. Entonces, sí. Sí. No, lo que pasa es que cuando ustedes le están formando, ustedes como profes, están formando a los estudiantes, ellos tienen que llegar a un punto de aplicar algo. ¿De acuerdo? A pesar, por ejemplo, en un simulador, van a aplicar el conocimiento, las bases para hacer una cirugía, ¿vale? Una intervención quirúrgica. En su fase formativa, el estudiante tuvo que haber visto un momento o haber desarrollado una habilidad de aplicar. Porque yo puedo pasar fácilmente, comprender, a analizar. Pero si nunca lo vi en aplicar y estoy en analizar, cuando ahora tenga que llevarlo a la práctica es donde yo tengo las dificultades. ¿De acuerdo? Por supuesto, a medida que yo avance en más y desarrolle más habilidades en la taxonomía de Bloom, tengo más herramientas para hacer una aplicación cada vez más certera. Sin embargo, dentro de la taxonomía de Bloom es fundamental o necesario, requisitos sí o sí, haber recordado y comprendido. Es lo básico. Con ello yo ya puedo aplicar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿aplicar qué? Ahí viene entonces la otra parte de la competencia. Una cosa es que yo aplique en algo muy sencillo, puede ser que, o sea, yo lo veo como algo muy complejo, una intervención quirúrgica, desde mi muy ignorante opinión. Lo veo muy complejo, mientras que algo más sencillo que podría ser una recomendación, haga más, qué sé yo, me da una receta. Aplicar una inyección. Por ejemplo, ¿cierto? Los dos están aplicando, solo que en distintos niveles de contenidos temáticos. ¿De acuerdo? Para los dos tienen que también analizar, ¿vale? Pero sin analizar, desde el nivel que tenga cada uno, lo pueden realizar solo en el nivel aplicar. ¿De acuerdo? Es decir, para zanjar acá, para aplicar, debo recordar, debo comprender y debo llevar a la práctica. Pero si yo también sé analizar, sé evaluar, incluso sé crear, o sea, ya estoy en un nivel más elevados, me queda mucho más fácil, y no solo más fácil, sino que seré mucho más asertivo a la hora de aplicar. ¿De acuerdo, profes? Es eso. Y dentro de la taxonomía de Bloom se juega así. Y como les decía, yo puedo estar ya en un nivel de evaluación, ya soy un científico que estoy creando algo, lo cual no me exime que en cualquier momento yo pueda hacer una intervención quirúrgica. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo también bajar ahí, es decir, ese médico que ya está en un laboratorio creando algo, tiene la posibilidad fácilmente de explicarle a un chiquitín, o sea, bajarse hasta el nivel de comprender o incluso de recordar, hacerle recordar o hacerle aprender de memoria a un chiquitín qué sé yo, cuántos huesos tenemos, los 200, como 300 huesos con los que nacemos y 206 morimos, creo que es la cosa, o cuando somos adultos, creo que leí alguna vez, ¿cierto? Pero esos miren que son cosas de memoria, yo me lo aprendí de memoria, pero que yo lo comprenda, yo creo que hasta allá no llego, y menos lo voy a aplicar en un cuerpo humano donde lo veo, es muy difícil. ¿Listo, mis profes? Esto nos lleva entonces, ahora sí, a analizar qué es lo que nos decía el profesor anteriormente. Debo tomar el todo y desarmarlo, desglosarlo en sus partes. Y miren acá que utiliza la palabra comprensión, pero la comprensión ¿desde qué nivel? Desde el nivel de cada una de las partes de un todo. Entonces implica la comprensión sistemática, ordenada de todo el conocimiento
o de un punto del conocimiento, de un objeto de conocimiento, para que el chico reconozca las partes que conforman ese cuerpo, ese conocimiento, ese objeto de estudio, y a partir de él establezca unas relaciones. Mire, esto funciona con esto, aquí, acá, 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 acá. Eso me lleva, ahora sí lo que el profe decía, a aplicar una intervención quirúrgica. Alguien levantó la mano, excúsenme. Ok, bueno. Y miren acá que los verbos de acción que se asocian al proceso de analizar son mucho más complejos. Abstraer, por supuesto, analizar, categorizar, y eso es lo que vamos a comenzar a hacer para hacer preguntas, comparar, contrastar, distinguir, pero ¿qué? Las partes de un todo. Identificar. Identificar también ustedes lo pueden ver en el primer nivel de Bloom, pero pues identificar es, así es esto, no más. Mientras que en el nivel analizar es ese objeto que lo veo como un todo, lo puedo desarmar y ya dentro lo puedo identificar, y por supuesto lo más importante del análisis es separar las partes para analizarlas por separado y no como un todo. Eso nos lleva entonces a evaluar. Cuando yo he analizado y quiero entonces ahora valorar tanto cualitativa como cuantitativamente un proceso, ¿cierto? Una teoría, una situación, un fenómeno, pues necesariamente, y por eso no se incluyó en la nueva taxonomía de Bloom, necesariamente tuve que sintetizar. Es decir, cuando analizo las partes por separado, luego las uno para observar, para comprender mucho mejor. Ah, es que ahora sí entiendo cómo es que funciona este todo, porque ya logré previamente desarmarlo en sus partes. Entonces, pues necesariamente si yo analizo es para que haga procesos de síntesis. Ahora bien, una vez hecho esto, ya puedo pasar a valorar, y entonces en la prueba Saber Pro, por ejemplo, el nivel valorar o el nivel evaluar se observa mucho cuando se le presenta una situación, volvamos a las cirugías, una situación al estudiante donde le dicen el estudiante realizó el siguiente procedimiento para una operación de corazón abierto y me describen, bla, 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 bla. Okay. Entonces es un contexto, una situación. La pregunta podría ser, dentro del proceso realizado se observa alguna irregularidad, y entonces dos opciones dirán que sí, cada una con su correspondiente explicación, y dos opciones dirán que no, cada una con su correspondiente explicación, ¿cierto? Entonces, ahí en ese punto, el estudiante tiene que acordarse, o sea, miren que para evaluar yo tengo que acordarme, comprender, haber aplicado, hacer procesos de análisis y luego evaluar y decir si quedó bien o quedó mal hecho ese procedimiento. ¿Vale? En ese momento yo tengo que sacar a flote todo Bloom. O sea, mi proceso de formación que se fundamentó en Bloom, ahí se comienza a ver casi que toda su dimensión. Al realizar una intervención quirúrgica no solo se aplica una técnica, sino que se tiene que incluir acciones tales como planear totalmente, relacionar, analizar, integrar verbos que corresponden a niveles superiores al de aplicación. Listo. Excelente, mi profe Claudia. Excelente. Es decir, yo debo aplicar, volviendo al concepto ahorita de aplicación o de aplicar. Para aplicar, necesito conocer, comprender, ¿cierto? Conocer las técnicas, comprender las técnicas y tomar una decisión. Para ello incluso hasta evalué. Ayer veíamos que yo tomo decisiones a partir de una evaluación. Yo digo, pero si yo hago esto, ¿cierto? Si el objetivo es este y hago esto, puede pasar esto. Estoy evaluando. Bien, entonces, por esa razón, cuando surge la educación por competencias, por eso les decía yo que el verbo aplicar fue el más importante de todos.
Y eso está bien y mal a la vez. Es bueno porque lleva al hacer, ¿cierto? Pero nos quedamos a veces con el solo aplicar cuando, como ustedes mismos me han dicho, yo tengo que analizar, tengo que evaluar, y si incluso yo he sido creador de algo, si yo en un laboratorio he creado algo, pues tengo mucho más peso para poder aplicar algo, mucha más trascendencia de hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante siempre avanzar en Bloom. Y también el aplicar, pues, va a implicar el conocimiento temático. No es lo mismo, como decía uno de los profes, una inyección a una intervención quirúrgica, pero realmente lo que está haciendo es aplicar. Había un programa, no sé si ustedes lo recuerden, era un programa de derecho. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Con el doctor Navastalero, yo tendría por ahí unos 7 años, yo no entendía nada, pero me encantaba. Y Una pregunta, profe. Los premios eran libros. Sí, señor. Si analizamos el contenido de lo que usted muy detenidamente está explicando con respecto a la evaluación, hay clasifica cualitativa y cuantitativa. Para mí como docente voy a poner de bachillerato, que sea yo, cuantificar, ponerle a ese estudiante porque identifica la fórmula de velocidad, es sacar 3, 4, 5, ¿cierto? Sacó una buena nota. Sí. Pero resulta que ¿cómo cualificaría yo al estudiante que por lo menos no es capaz de reconocer de que velocidad es igual a espacio sobre tiempo? Ya, o que 8 por 5 es 40. Ok. Si a la postre, y hablo de bachillerato para no referirme de la universidad, porque también compiten los de 11 en Saber Pro a la hora de participar en las preguntas. Entonces, las preguntas diseñadas por Saber Pro no son cualitativas a la hora de evaluar, me refiero, de evaluar, como hacen en algunos colegios. Fue incapaz de reconocer la capital de Colombia. No fue capaz de decir los 3 ríos más importantes de Colombia. Estoy hablando en el evento hipotético cualitativo. Okay. Pero el otro profesor, como le puso 3 preguntas y de las 3 contestó solo una, identificó el río Magdalena y los otros le ponen 1.70. Entonces, la inquietud mía, la importancia de valorar cualitativamente en este andar que estamos nosotros capacitados a Saber Pro, ¿es relevante? Totalmente. Y profe, es que tal vez debemos comprender los 2 roles, el del profe que propone la evaluación y el el estudiante que es el evaluado. Por ejemplo, si yo le digo al estudiante, dígame los 3 ríos más importantes de Colombia, ¿en qué nivel él está respondiendo? Primer nivel, nada más memoria. No más memoria, ¿cierto? Es decir, yo obviamente estoy haciendo un proceso evaluativo, pero ¿qué le estoy proponiéndole o qué le estoy exigiendo al estudiante? ¿Qué nivel? Otra cosa es que yo le diga, dígame la importancia, ¿cierto? Dígame la importancia del río Magdalena en la historia de Colombia. Es más compleja. ¿Cierto? Es decir, claro, para eso el estudiante, 1, tiene que saber cuál es el río Magdalena. 2, comprender. Importancia del río mismo. Exactamente, aplicar, ubicarlo en el mapa. Por dónde atraviesa. Analizar, es decir, todo el tramo del río, por dónde pasa, qué poblaciones cubre, en fin. Yo aquí lo que le estoy preguntando al estudiante, si le estoy diciendo, dígame la importancia de, básicamente es, incluso más que aplicar, le estoy diciendo, evalúe. Cuando yo le pido a un estudiante que haga un ensayo, ahora voy a hablar, lo que pasa es que de pronto me puedo enredar cuando hablo de un tema de conocimiento que no manejo, pero mi área de conocimiento son las ciencias sociales y el lenguaje. Supongamos en sociales. Una cosa es, vamos de la Segunda Guerra Mundial, causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo le digo, dígame las causas. Listo.
A, B, C, D. Me las enumeró. Nivel 1. Nivel 2. Explíqueme las causas. Ah, no, es que el loquito del Hitler en el 39 se le dio por invadir Polonia y entonces pues eso sí no se lo aguantó la comunidad internacional y ¡suas! Tenemos ahí la Primera Guerra Mundial. Listo. Ya lo está diciendo con sus palabras. En aplicar es que, por ejemplo, yo le digo, ok, vamos al mapa, ¿cierto? Y ahora tú me vas a decir cómo fue la interacción. Y aquí estoy jugando incluso con analizar, porque ya tomé varias partes de un mapa, ¿cierto? Y le digo, primero ubícame en el mapa, aplicar y dime cómo influyó esto en esto. Estoy analizando porque estoy comparando y relacionando hechos, relacionando momentos, relacionando lugares. Después yo le puedo decir al estudiante, hazme un ensayo, ¿cierto? Un ensayo argumentativo sobre las implicaciones de las causas de la Segunda Guerra Mundial en nuestros días, o sea, casi 80 años después. Entonces, estudiante ya lo estoy mandando a un punto de evaluar. Él tiene que decirme, bueno, ahí casi que es analizar. Yo le digo al estudiante, usted considera, por ejemplo, que las acciones de Gran Bretaña, las acciones de Francia, fueron las correctas para enfrentar a Hitler una vez invadió Polonia en el 39. Entonces el estudiante es el que me va a decir, pues si sí o si no y por qué. Él la tiene que evaluar. ¿A partir de qué? Vemos acá una argumentación. Él tiene que decidir si está bien o está mal, qué se pudo haber hecho. Él, por lo mismo, debe escoger, debe valorar, evaluar y, por supuesto, tiene que justificar. Sí, estuvo mal hecho, pero ¿por qué razón? Juzgar, valorar. Ayer hablábamos que siempre una evaluación implica recomendar. Entonces, al final el chico dice, para evitar una tercera guerra mundial, ¿cierto? Debemos evitar que un loquito como Putin se le ocurra invadir a un país como fue Ucrania. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Ojalá nunca vaya a estallar una tercera guerra mundial por la misma razón, o que otro país lo haga en otro país, ¿cierto? Entonces él tiene que recomendar, es decir, le manda una carta a las Naciones Unidas, oiga, mire, para que él llegue a dar esas recomendaciones, porque ya tuvo que haber hecho un proceso mucho más avanzado de evaluación, tiene que verificar, tiene que seleccionar información, en fin. Alguien había alzado la mano, mis profes. Profe, la había levantado yo. Sí, señor. No sé, o sea, yo sigo insistiendo y estoy de acuerdo con la profesora Claudia Mejía. Las tareas de nosotros como médicos de aplicar no son técnicas, o sea, nosotros no podemos hacer como caballos cocheros, tomamos un concepto, un conocimiento, lo reconocemos y lo aplicamos. No, para nosotros es imposible. Nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y ese pensamiento implica que toda la información que es más desde que uno está recibiendo la información, ya empieza a compararla y le empieza a analizar a ver si de pronto esa información es real o no, si es coherente, si está de acuerdo con la información que yo tengo previa, si está actualizada o no, etcétera. Entonces, analizar nosotros prácticamente es vertical a todo y analizar y evaluar van de la mano. Antes de aplicar, porque nosotros no podemos aplicar si no hemos analizado. De hecho, para eso nos pagan. A nosotros los médicos los pagan es para pensar, o sea, para más allá. Analizar. Sin embargo, más allá. Y usted dijo algo muy cierto. La labor de ustedes no se agota en la instrumentalización. Eso lo hace un técnico, ¿cierto? Ustedes son profesionales. Y eso no solo sucede en las áreas de la salud, en cualquier área, ¿cierto? El profesional
trasciende, va mucho más allá. El técnico se queda en el aplicar, lo cual no quiere decir que ustedes no apliquen, solo que aplican desde escenarios más elevados. Sin embargo, les pregunto acá porque ustedes son los que saben. Un enfermero es, o la enfermería es un estudio técnico, tecnología. Una enfermera, un enfermero está en la capacidad de aplicar una inyección. Sí, sí, claro, ellos son los que lo hacen. Ok, un médico con postdoctorado está en capacidad de aplicar una inyección. Sí, pero no debería hacerlo. Pero lo podría hacer, es decir, éticamente y procedimentalmente, ¿es correcto? Sí, él No, podría claro, hacerlo. claro, sí lo puede hacer. Estamos completamente preparados para eso. Ok, a eso voy. Si ustedes lo ven, es algo muy instrumental, muy del quehacer, ¿cierto? Que uno diría, no, pues para eso está el enfermero. Lo cual no me exime a mí, porque tal vez, por lo que pasó el enfermero en su proceso formativo, también yo pasé por ahí, solo que yo tuve la posibilidad de avanzar más. Pero yo pasé por ahí, ¿cierto? Y el enfermero, para poner la inyección, pues no tiene que ser un médico titulado con postdoctorados, con posgrados, de ninguna manera, y puede poner inyección. Hasta ahí, a eso es lo que yo quería llegar. No sé si ya la profe dice que se supone que eso puede hacer. Hasta ahí, no sé si ya, si me dice comprender un poco más, profesor. Profe, yo pienso que, perdón. Siga, César. Yo pienso que de pronto estamos ahí en un momento en que hay que ser flexible. Fíjese que la taxonomía en el proceso de evolutivo tiene rigideces, pero en ese mismo proceso que avanza es flexible. Entonces, no tiene que siempre, después del análisis y la aplicación, puede un momento que con el recuerdo y la comprensión yo aplicar sin mucho análisis. Pero ya a niveles de complejidad es posible que siga una rigidez en la exigencia. Pero creo que hay algo de flexibilidad en la taxonomía. No es tan rígida. No, de su ninguna aplicación. forma. De ninguna manera. Pero ahí viene lo importante que decía el profe, y es que yo tener en cuenta la complejidad. Aplicar una inyección o aplicar en una, qué sé yo, una cirugía, pues obviamente tienen un abismo de distancia. Sin embargo, los dos están en aplicar. Ahora, aplicar desde el nivel profesional, desde el nivel postprofesional o desde el nivel técnico-tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden, yo tengo que jugar y él me permite ir y volver. La taxonomía es para eso. Sin embargo, lo lógico, por ejemplo, cuando lleguemos acá a crear al último nivel, para que yo pueda llegar a crear algo, a ser creativo, tuve que haber pasado por todos los anteriores niveles. Así es. Incluso haber aplicado. Y no es nada más difícil que crear algo a partir de lo que ya existe. Uno no crea algo de la nada, es muy difícil. Pero uno a partir de lo que ya existe, uno crea algo, modifica, hace mejoras. ¿Vale? Entonces. Doctor Leonardo. Sí, señor. Lo que pasa es que el doctor Arnaldo lo está viendo como desde el punto de vista profesional, o sea, ya él siendo un médico. Ajá. Y estamos hablando desde la construcción de crear preguntas o evaluaciones en los estudiantes por competencias. Estamos hablando ahora de un nivel educativo ya o pedagógico, que entonces el estudiante debe ir como, o sea, debemos estar pensando en este escalonamiento que estamos hablando ahora. Entonces, desde el punto de vista pedagógico se ve así, pero ya cuando sean profesionales, entonces puede aplicarlo uno, como está hablando el doctor Arnaldo, de que tenemos que analizar muchas cosas de acuerdo a al procedimiento, al actuar de nosotros ante un problema que tengamos que desarrollar. Frente a un objeto del conocimiento y frente a una situación presentada. En efecto, sí, señor. Sin embargo, mis profes, en la prueba saber, pero por supuesto, o sea, el aplicar lo vamos a ver en algo que yo hago
El aplicar es llevar a cabo algo, llevar a la práctica algo, lo que sea. Y eso se va a ir ahí. Y lo vamos a ver, y vamos a ver lo mismo, no lo mismo, sino que vamos a ver ejercicios en aplicar, en analizar, en evaluar, en crear. Mi profe Arnaldo, lo escuchamos y continuamos, ¿vale, mi profe? Bueno, no, sencillito. O sea, de pronto, lo que dice el profe es cierto. Nosotros estamos aquí para construir unas preguntas y bueno, pero a lo largo de toda mi formación, el pensamiento crítico implica que uno lo forme desde la base. Siempre. O sea, uno no puede llegar a cuando yo sea médico es que entonces voy a tener un pensamiento crítico, porque entonces no lo vas a hacer. Te acostumbras a pensar en el primer nivel y te quedas allí. Primero y segundo nivel, no pasas de allí. O sea, yo pienso que la reflexión, ese raciocinio, que es lo que nos distingue, se supone que nos distingue de los demás animales, debe estar presente desde la base, o sea, desde que uno empieza el elemental. Entonces, desde la base, desde que uno está llevando ese conocimiento básico, como es el recordar, ya debe ir implícito que tú lo vas a utilizar es para pensar. Entonces, pero para ser crítico, como dice el profesor Arnaldo, yo tengo que recordar, comprender, haber aplicado. Es decir, el ser crítico ya es básicamente está en el nivel de evaluar. Y cuando yo soy crítico, tengo la capacidad de ¿qué? Ese es el último nivel, de proponer algo. Y de hecho, uno de los verbos que se sugieren acá para crear es proponer, construir, componer. Para crear debo de construir, ¿cierto? Debo de desaprender incluso para volver a aprender y volver a crear. ¿Vale, mis profes? Y en forma mucho más sintética, vemos acá los niveles. Entonces, el primero recordar, el segundo comprender, que es interpretar información. Luego el aplicar es utilizar el conocimiento para realizar tareas. El analizar, que es dividir el conocimiento en partes. Evaluar, que es juzgar ese conocimiento con unos criterios, y esos criterios me los da el recordar, el comprender, el haber aplicado, el haber analizado. Y por último, lo más importante, que es crear. Eso es el propósito de la formación, sobre todo profesional, que la persona, un profesional, tenga la capacidad de crear, ser crítico y ser creativo. ¿Listo? Y entonces, lo veían ustedes ahorita, ya lo mencionaban, existen dentro de la taxonomía niveles de complejidad bajo y niveles de complejidad alto. Cuando yo vaya a construir las preguntas y miércoles voy a hacer una pregunta de nivel bajo, pues me voy con recordar, comprender y de pronto aplicar. Pero si las quiero hacer altas, analizar, evaluar y crear. ¿Listo? Eso lo vamos a ver cuando estemos allí. En el aula de clases, profes, una forma de trabajo de la taxonomía de Bloom es que el chico previamente trae unos conceptos aprendidos, ¿cierto? En recordar. Luego, en el aula, él trata de comprenderlos, de explicarlo con sus palabras. En el aula los aplicamos, ¿cierto? Lo mismo que el análisis, que me lleva también a la aplicación. En el aula de clases, pero también autónomo del estudiante, él ya tiene que llegar a evaluar. Y por último, la creatividad sí es netamente del estudiante y es un trabajo en equipo o personal autónomo. Por lo general se construye más fácil de forma colectiva, ¿vale? Y no sé si ustedes conozcan la pirámide de Miller, que se utiliza bastante en los procesos cognitivos del área de la salud. Vemos que existe muchísima coherencia con la taxonomía de Bloom. Miren ustedes que recordar, con memorizar, explicar con comprender, aplicar con el demuestra cómo, analizar, o sea, llevar a la práctica, y es cuando está aquí. Profe, señor. Profe Leonardo, yo no estoy viendo la pantalla de lo que estás mostrando, no sé si soy Los yo o demás, dejaste de compartir. ¿Los demás sí pueden ver? Sí, se está viendo. Estoy viendo. Lo la estamos voy a viendo. dejar de compartir y lo voy a compartir nuevamente, profesor. No, yo no. Gracias, profe. Ya, es que la liberé, pero voy a compartir nuevamente. No sé si ahora ya la están viendo, profesor. Sí, señor, muchas gracias. Sí, ya, profesor. Ok, entonces, los últimos 3 niveles
permiten en la praxis médica o en la praxis de las ciencias de la salud, ¿cierto? Que los últimos niveles, analizar, crear analizar, evaluar y crear, es la práctica ya. ¿Por qué razón? Digamos que la práctica en ustedes es hacer las cosas bien, sí o sí. Estamos hablando de la salud. Uno no se puede equivocar con eso. Diferente a otras áreas del conocimiento donde la trascendencia del hacer no es tan grave o tan trascendente, valga la redundancia, como en ciencias de la salud. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, aunque ya la clase se nos está acabando, nos quedan 15 minuticos, 17 minuticos, y ustedes, yo sé que algunos de ustedes no tienen el acceso a la plataforma virtual. Yo les voy a compartir, los que sí lo tengan, por favor ingresen a ella y Profe, yo quería decirle una cosita antes de dar la explicación de lo de la plataforma. Varios de nosotros del equipo de semiología no estamos logrando entrar al aula virtual, por lo que le voy a escribir un correíto con los nombres de todos nosotros para ver si nos puede apoyar. Yo ahorita hago una encuesta con los del equipo, quienes tienen esa dificultad, y le envío un correo a su correo para ver si nos puede colaborar a poder entrar a hacer los ejercicios. Claro que sí, con muchísimo gusto. Les voy a compartir la dirección de correo nuevamente para que por ese medio me lo hagan saber. Desde la Vicerrectoría Académica, muy amablemente, nos comparten de nuevo el formulario de asistencia. Por favor, las personas que no lo hemos diligenciado, realicemos. Las personas que tengamos acceso a la plataforma Moodle van a encontrar en la sesión 2 el ejercicio práctico donde dice diseño de actividades bajo la taxonomía de Bloom. Dice ahí que lo hagamos por equipos de 3 personas, no hagámoslo individual, mis profes. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no tienen no tienen el material a mano. Si ustedes, los que puedan entrar a la plataforma virtual, van a encontrar el material para descargarlo y trabajar en él, pero como yo sé que muchos no lo tienen, entonces yo les voy a compartir por el chat les voy a compartir, permítanme acá, el documento o el formato. A ver si de pronto me lo deja copiar porque está en Excel. Sí, listo. No sé si ya puedan ver en el chat el ejercicio de aplicación. Entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio, mis profes? Entonces, primero, pues vamos a descargar el formato. En la matriz, vamos a diseñar una actividad de aula. Piensen ustedes en una actividad de aula referente a las ciencias de la salud, a cada uno de sus programas, las áreas que ustedes abordan por cada nivel de la taxonomía de Bloom. Entonces, les voy a mostrar cómo se observa el formato. Es muy sencillo. Por favor, me dicen cuando ya lo puedan ver. Es un formato Excel. Es un formato Excel. Listo. Okay. Yo como está el correo de quién, el niño que no me deja. Profe Arnaldo, cuénteme. Es un formato Excel. Sí, señor. ¿Sí lo están viendo en mi pantalla? Sí. Okay. Sí, señor. Entonces, el ejercicio, ¿cuál va a ser en 10 minuticos? Y ustedes, utilizando cualquiera de estos verbos, van a tomar un contenido temático cualquiera que ustedes trabajen. La idea es que ustedes redacten un objetivo de aprendizaje con cada uno de los niveles Bloom. Entonces, en recordar, en comprender, en aplicar, puede ser el mismo contenido temático, ¿cierto? Determinantes en salud. En recordar, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo,
el estudiante tiene que identificar en la actividad de evaluación. Entonces yo digo, en una situación así, el estudiante tiene que decirme cuáles son los determinantes para tal cosa. Listo, muy bien. En el segundo nivel, utilizando el mismo contenido temático, determinantes, qué sé yo, ahora el estudiante tiene que hacer otra actividad. Si lo vamos viendo, están los 6 niveles de Bloom, para que de esa manera tomemos el mismo contenido temático y lo llevemos a diferentes niveles, ¿cierto? Dentro del proceso formativo. Entonces, ¿ya todos tienen el Excel, profes? Sí, señor. Sí, señor. Profe, yo estoy desde un teléfono, se me hace imposible. No se preocupe, mi profe. ¿Su merced tiene acceso al aula virtual? No, señor. Ok, bueno, no se preocupen. Yo al término, mañana, porque ahorita ya me queda complicado, tempranito les comparto al correo este formato. Pero hay que... Dime, mi profe. En el aula virtual está así, mi profe Joana. En la segunda... Ya lo voy a sesión, mandar al chat de nosotros. Eso, yo le voy a pedir a alguno de los Aló, profesores de profe, semiología disculpe. Sí, señora, que cuéntame. lo descargue. Ya, doctor Chacón, ya lo voy a mandar al chat de nosotros. Hay que... Eso, perfecto. Hay que escoger un contenido de una Disculpen, temática. disculpe, mi profe, es que no te escucho bien. Creo que tienes interferencia. Ya te escucho mejor. Cuéntame, mi profe. Ok, hay que escoger ¿cierto? Un tema. Sí. Cualquier tema, el que ustedes consideren que, no sé, el que más les guste, el que consideren que es fundamental en sus áreas de conocimiento. ¿Cierto? Un contenido temático fundamental. Y van a generar una actividad, un objetivo de aprendizaje. ¿Qué quieren ustedes que el estudiante aprenda? Y mediante qué actividad lo van a lograr. Yo quiero que el estudiante aprenda los determinantes, no sé cómo, digamos que mi objetivo de aprendizaje, lo voy a llevar a sociales otra vez, mi objetivo de aprendizaje en recordar es que el estudiante determine, qué sé yo, o me identifique los mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Solo es recordar. Entonces ese sería el objetivo de aprendizaje. El contenido temático, mecanismos de participación ciudadana. Cuando lo llevo a comprender, ahora quiero que me los explique. Entonces el objetivo, el estudiante tiene que explicar los mecanismos de participación ciudadana en el aula de clase o tiene que hacer un ejercicio, Y la actividad es que yo digo, el estudiante mediante una exposición, mediante tiene que. ¿De acuerdo? Y así en cada uno de los niveles de Bloom. Pero los verbos asociados son para formar el objetivo. Sí, No, los verbos asociados, exactamente, les van a ayudar a ustedes. Sin embargo, si ustedes buscan en internet, van a encontrar un listado mucho más grande. Yo traje a colación los más citados. Sí, mi profe, cuénteme. No, sino que me perdí un poquito aquí con... vamos a hacer la taxonomía de Bloom aplicándolo entonces a este ejercicio. Dice, está el cuadrito contenido temático, primero verbo asociado, contenido temático, objetivo de aprendizaje y actividad de evaluación. Sí, señor. Entonces, en contenido temático, ¿qué es lo que voy a desarrollar? ¿Qué contenido temático quiere su merced trabajar con ellos? Con sus estudiantes. Por ejemplo, pongamos un caso. Por ejemplo, un caso de semiología. Vamos a hablar de semiología. Síntomas y signos respiratorios. Síntomas y signos respiratorios. Sí, por ejemplo, infecciones respiratorias agudas. O bueno, infecciones, exactamente. Eso no es como tal una respiratorias agudas. Eso no es una actividad, sencillamente es un contenido temático. Ahora, en recordar, profe, utilizando por ejemplo, cualquiera de los verbos, ¿qué objetivo usted persigue para que el estudiante aprenda infecciones respiratorias agudas? Identifique recordar los nombres de los virus más comunes. Recordar el nombre de los virus más comunes que afectan al ser humano. El ser humano. Ok. Y,
Bueno, en este sentido, ¿no? Ya se supone que es en el sentido de la contenido temático, ¿cierto? Perfecto, entonces aquí ya lo saqué. ¿Qué actividad, mi profe, en aula o fuera de aula, no sé, aquí ya viene la didáctica, qué actividad usted sugeriría para ello? Una actividad de aula. Leer, él debe leer. ¿Y cómo su merced lo puede comprobar? Acuérdense que la evaluación es una comprobación. Al momento en clase puede ser verbal o escrito, que me dé una lista en el aula. Debe listar o nombrar. Sí, nombrar. Ahora sí podemos decir los virus más importantes que afectan al ser humano. Al ser ¿Listo? humano. Ya hicimos por lo menos un verbo. Un nivel Bloom. ¿Listo? Ahora vámonos con comprender. Entonces, vuelvo y juego con el contenido temático, infecciones respiratorias agudas. Una pregunta, usted disculpe. En la parte de recordar cuando se realiza la actividad de evaluación, no de pronto hay que tener en cuenta los criterios de la evaluación para uno definir si el estudiante de pronto alcanza o no alcanza pues el logro de lo que yo quiero en la actividad. Listo, muy bien. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Solo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes se enfrenten a estas posibles dificultades a la hora de generar actividades de evaluación. Pero vamos haciendo un primer ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos con comprender, profes. Ayúdenme. Aquí creo que el profe Arnaldo alzó la mano. Cuénteme, mi profe. Se quedó levantada, pero bueno. Ok, entonces estamos en infecciones respiratorias agudas. Vámonos a comprender. Miren los verbos. Ahora el objetivo tiene que cambiar porque cambió el nivel Bloom. ¿Qué se les ocurre? Pues sí, puede ser. Miren los verbos. Aquí son algunos verbos sugeridos asociados. El objetivo podría ser que el estudiante identifique pues qué patologías pueden generar esos virus. O sea, ya especificar de pronto identificar las infecciones patologías que generan los virus. Que causan, que generan. O la etiología, pues. Los virus. Que generan estos virus. Bueno, por ejemplo, ¿qué tipos de virus? ¿Virus aeróbicos? Para hacerlo un poco más específico. Sí, la mayoría de ellos se transmiten por vía aérea. Ok, listo. Entonces ya sacaron ustedes su objetivo. ¿Con qué actividad pueden ustedes valorar eso? ¿Cómo comprueban ustedes? Un caso clínico, profesor. Entonces, mediante un caso clínico. Me gustaría mejor dejar sencillo, ¿no? Algo más el sencillo. caso clínico para Gabriel, ya un caso clínico sería más complejo porque ya el estudiante tiene que... Perdón. Ustedes son los profes. Estamos en el nivel 2. No importa, se puede hacer también ahí, no hay problema. Claro, es que... No hay problema. Es decir, el escenario puede ser cualquiera. Yo quiero que ustedes vean eso, no importa, pilas. La complejidad del verbo no implica la complejidad de la situación ni la complejidad del contenido temático. Ustedes pueden decir, infecciones respiratorias, eso es lo más bobo del mundo. Voy a inventar algo, ¿cierto? Eso lo ve uno en tercer semestre. Entonces, por tanto, solo me voy a quedar en comprender. Con ellos no. Yo puedo llevar infecciones respiratorias hasta crear una vacuna. Bueno, los virus no tienen vacunas, pero... Sí hay. Vacunas no, sino curas. Exactamente, ¿cierto? Entonces voy a crear una vacuna. ¿Por qué no? A pesar de que uno diga, las infecciones, me estoy inventando esto, no sé, respiratorias son muy sencillas, es algo un tema fácil, lo cual no quiere decir que la situación ni el contenido varíe o deba variar o deba ajustarse a un nivel propiamente, no.
cualquier contenido, cualquier situación se puede asociar a cualquier nivel Bloom. ¿Listo? Entonces, puede ser en un mapa conceptual o como dijimos. También puede ser una exposición. En una que él haga una descripción. Eso, en una exposición, el estudiante. Un seminario. Entonces, miren, ¿ustedes qué quieren? Que él identifique las patologías que causan los virus aeróbicos. Entonces, el estudiante, ¿qué tiene que hacer en una exposición? Debe describir bueno. la fisiopatología. Y aquí sí. De los virus respiratorios. Ok, perfecto. Listo, mis profes. Y así con cada una, con cada uno de los niveles de Bloom. No sé si hasta acá vamos claros, profes. La presentación, esta presentación, la PowerPoint, profes, la que yo les muestro a ustedes. Sí, profe. Sí, claro. Profe, por favor, ¿se puede parar un momentico en la pestaña recordar? En recordar, listo, nos volvimos a recordar. Ya, listo, gracias. Ok, listo. La presentación, sí, señores, ya está colgada, la de la sesión de ayer y la de la sesión de hoy. Mañana les cuelgo la de la sesión de mañana. ¿Listo? La de sesión número 3. Hasta acá, profes, ¿qué dudas tenemos del ejercicio? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, profe, he estado desde el celular y yo la haría, ¿cierto?, por la plataforma. Yo tengo habilitada la plataforma. Vale, igual en la plataforma. Sí, no hay problema. El ejercicio, es decir, ¿Esta actividad es para enviarla hasta cuándo el plazo? Está hasta el 30 de mayo. Todas las actividades que ustedes vayan a encontrar hasta el 30 de mayo. Sin embargo, pues no nos dejemos colgar porque pues después van a colapsar. En lo posible. Profe, yo lo estoy terminando ya me falta poquito. Listo, perfecto. Es decir, si ya la tienen, vayan colgándola de una vez en listo, aula. ya. No hay problema. ¿En el aula? Yo pensé que acá en el chat. En la charla. No, en el aula. Bueno, señora. Bueno, ya lo hago. Bueno, para gracias, las personas que tienen acceso al aula, las personas que todavía no, igual forma háganlo, ténganlo guardado, póngale ahí ejercicio de la sesión 2, ejercicio de la sesión 3, y cuando ya tengan ustedes la posibilidad de aula, entonces pues lo que hacemos es jalarlo únicamente. Los cargamos y ya. ¿Vale? Ok, entonces, profes, ya se nos está agotando el tiempo. ¿Dudas del ejercicio a realizar, profes? Ok, profes. Entonces, vale, mi profe, gracias. Entonces, les voy a compartir acá nuevamente la presentación. Cuando la suban, pónganle su nombre al ejercicio y colóquenle, no sé yo, qué sé yo, ejercicio taxonomía Bloom. Pueden llamarlo así, Leonardo Asensio. Ok. Conclusiones. 1. La taxonomía de Bloom clasifica los conocimientos, habilidades y destrezas cognitivos. Cada nivel de la taxonomía de Bloom es prerequisito para el siguiente, lo cual no quiere decir que yo no me pueda devolver a los anteriores. Si bien existe diversidad de taxonomías cognitivas, la de Bloom es la que más se ajusta al ejercicio de construcción de preguntas bajo el modelo basado en evidencias, que mañana lo vamos a ver. La taxonomía de Bloom se ajusta perfectamente también al diseño de un currículo. De hecho, la transformación curricular que la institución está adelantando se fundamenta en Bloom. Todo proceso de pensamiento puede categorizarse en una taxonomía, cualquiera que sea. Es más, pienso yo que es fundamental que se haga para de esa forma saber cómo se va a desarrollar ese proceso cognitivo.
A través del tiempo, la taxonomía de Bloom ha sufrido varias modificaciones, pero la más importante es la que tenemos del 2001. Es decir, la que, primero, en vez de usar sustantivos, usa verbos. Y segundo, ya no habla de sintetizar, sino de crear y pone ese nivel como el más elevado, el más complejo y el que se espera desarrolle ya un profesional en cualquier área del conocimiento. Mis profes, entonces, como les decía, yo ya también estoy ingresando a la charla, a la clase que tengo con los chicos del Saber Pro. ¿Todos ya diligenciaron el formato de asistencia, profes? Sí, ya. Ok. ¿Alguno no lo ha hecho? Si gustan, se los comparto nuevamente. Sí, profe, para que lo pueda compartir. Yo no lo he Gracias. hecho. Yo no lo he hecho. Listo, yo ya se los comparto nuevamente, mis profes, acá en el chat. Profe, qué pena, yo tengo dificultades para hacer el documento de la asistencia por el celular. No lo puedo hacer, no me coge bien el teclado. Caramba. ¿Problema ahí? Entonces, ¿qué hago? Sí. Pues, profe, lo que yo le Profe, recomendaría- pero anotar el nombre del colega y el mío. Manuel Torregrosa Palacios es el mío. O la otra que podemos hacer, mis profes, es que ustedes copien el link, lo peguen, no sé, se lo envíen ustedes mismos por el WhatsApp y ya después que ya. tengan acceso a un computador, ya con más calma lo abren en el computador y ya lo pueden diligenciar por ahí. Más fácil por ese medio. ¿Listo? Poca, profe, gracias. No, ustedes, mis profes, entonces quedo muy atento al ejercicio que vamos a realizar, ¿no? Mañana nos vemos juiciosos. Para mañana, antes de que se me olvide, vamos a traer una galletica de panadería. Nos vamos comiendo galletica. ¿Listo? La que más les guste. Un abrazo, Gracias. profes. Chao, gracias Gracias a por todos. todo. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, mi profe.